Hola, hola, sean bienvenidos a esta nueva lección, ¿verdad? La lección llevará por título Definición de prácticas pedagógicas, que corresponde a la unidad 2 de nuestro módulo 4. Recordemos, en la lección pasada sobre pedagogía, ya decíamos que la pedagogía es la teoría de la educación, ¿no? Y como tal, entiende la educación como un proceso complejo que busca transformar la naturaleza humana para que el individuo alcance su destino y pueda vivir como un ser libre. Bienvenidos a esta nueva lección que va a tocar las prácticas pedagógicas y por lo tanto vamos a explorar qué significa realmente ser docente en una universidad en el mundo actual. Recordemos, no solo es repetir conocimientos ni transmitir información, es generar la transformación en nuestros estudiantes. Por lo tanto, entenderemos en esta lección que la práctica docente es reflexiva porque constantemente debemos de evaluar, ¿no? Y mejorar nuestro propio trabajo. Es una práctica social porque ocurre en una comunidad, en interacción con otros. Y claro, en el contexto del siglo XXI, enfrentamos desafíos tecnológicos, eh, cambios acelerados, la diversidad de público a la cual pues nos dirigimos. Y por lo tanto, durante esta lección desarrollaremos herramientas para ser docentes más efectivos y conscientes. La, aquí vamos a ver en el aula, ¿no? Vemos en la diapositiva inicial, la imagen muestra lo que buscamos. Auténticamente, esto es lo que buscamos. Primero, un diálogo real, participación activa y un ambiente de confianza en el aula. Ahí no, nadie se ve tenso, nadie se ve con miedo, ¿verdad? De responder, sino que todos se ven con buen ánimo para contribuir, ¿no? Y ese es lo que buscamos promover hoy en día. Claro, quizás no de manera presencial porque naturalmente la naturaleza del módulo es en entorno virtual, ¿no? O con expresión virtual, pero es algo que se puede desarrollar de manera igual. A veces en el aula ocurre eso. Los participantes no contribuyen por esa sensación de miedo, inseguridad, tensión, ¿no? Porque no premiamos el intento. Reforzamos de manera negativa en muchas ocasiones la participación y lo que hace eso es intimidar a las personas. Vamos a empezar por aquí. ¿Qué entendemos por práctica pedagógica? Ya hablábamos de qué era, qué era pedagogía, ¿no? En la lección anterior y lo volvimos a esbozar al inicio de esta presentación. Primero, que la práctica pedagógica es una acción pensada, consciente, ocurre de manera social y en un contexto histórico que busca generar cambios. Aquí es importante aclarar que no es nuevamente, yo sé que lo voy a cansar repitiendo esto, no es transmitir conocimientos. Yo quiero que ustedes queden claros al salir de este módulo 4, que no solo es transmitir conocimientos, porque eso ya lo puede hacer la tecnología sin necesidad de tener un profesor. Y por eso es que muchas instituciones están dejando de contratar profesores. Están utilizando inteligencia artificial en lugar de los profesores. Y por lo tanto, nosotros debemos de entender de que nuestra acción no se limita a transmitir conocimiento, sino que es una actividad que se desarrolla de manera dinámica por los cambios a los que nos enfrentamos y los adoptamos y por la constante reflexión. Debemos de también destacar que ocurre en interacción entre profesores, estudiantes y el saber. Es un espacio vivo de construcción colectiva, ¿verdad? Y dentro de nuestra visión crítica ya no vemos a los profesores que trabajan cada uno por su lado, sino que entre todos llevan a cuesta la cruz. Y en algunos casos quizás sea más posible alcanzar este punto, en otros por la misma modalidad, ¿no? De administrativa, pues puede limitar este trabajo colaborativo entre profesores y que llamamos en algunos casos, ¿no? Los profesores taxis, ¿no? De un segmento a otro acompañan a los estudiantes, de ese otro segmento al punto C, lo acompaña otro profesor, del punto C al punto D otro profesor y así sucesivamente. Entonces,
Aunque existan esas limitantes, pues nosotros, en la medida que nos vamos interactuando con otros profesores, pues va también haciendo parte esa construcción o con otros partícipes, ¿no?, de la comunidad. Aquí es importante mencionar que la práctica pedagógica es un proceso continuo, ¿verdad? No es un evento puntual, sino que es algo que se transforma con cada experiencia que vamos adquiriendo. Las prácticas pedagógicas que muchos hoy ya están teniendo clases o que tienen clases no son iguales a las que cuando iniciaron. Y espero yo que saliendo de este módulo o de este diplomado, por lo menos, las prácticas que ustedes desarrollen ya ahorita o desarrollen en el futuro sean muy diferentes a las que ustedes desarrollaban al inicio o antes de haber tomado este módulo. Aquí debemos presentar también tres dimensiones fundamentales, ¿no?, de la práctica docente o de la práctica pedagógica. Número uno, la dimensión social; número dos, la dimensión reflexiva; y número tres, la dimensión transformadora. En la primera recordamos que dentro de la dimensión social es que se construye en la relación con nosotros y en el contexto histórico-cultural en que nos encontramos. No podemos, y yo por eso siempre digo, no podemos juzgar a los profesores de la Edad Media, por ejemplo, o del siglo XVIII, XIX, porque su entorno, su contexto histórico-cultural o el alcance o los conocimientos disponibles hasta esa época en materia de enseñanza estaban limitados a lo que socialmente se había construido hasta aquel momento. Hoy los conocimientos son otros. No podemos juzgar, por ejemplo, las atrocidades que se cometían en el pasado, porque hoy existe algo que se llama derechos humanos. Y las atrocidades del pasado yo no las puedo juzgar con los conceptos del presente porque en aquel momento no existía. Entonces, sí, nos deben dar lecciones, pero nunca, no debemos juzgar aquello desde los ojos de la actualidad. Debemos tomar lecciones para corregir el presente y el futuro, porque cada acción tiene su situación y su contexto. La dimensión reflexiva nos recuerda que el docente siempre debe de concientizarse a sí mismo, ¿no?, como un sujeto pedagógico que también está en constante formación y transformación, y que en ese proceso de transformación personal también él debe de ayudar a los otros, ¿no? Por lo tanto, no debe de dejar de conocerse su progresión e identificar y su concientización sobre sus creencias, sobre su misión, sobre su identidad como docente. Y luego, pues, tenemos la dimensión transformadora, ¿no?, que aquí, pues, esta es la que orienta la acción hacia el cambio del entorno y, naturalmente, el cambio de las personas. Aquí debemos hacer énfasis que en estas tres dimensiones se trabaja, ¿no?, y se trabajan de manera conjunta para definir qué es realmente la práctica pedagógica. En el concepto de praxis, ¿no?, y ustedes lo vamos a ver ahorita, la imagen, ¿no? Aquí hay una docente posiblemente reflexionando, ¿no? Está contemplando por lo menos. Y esto encarna exactamente lo que vamos a discutir. Praxis no es simplemente hacer las cosas, es la función o es la fusión entre la teoría implícita o explícita y la práctica. Y esto lo viene comentando desde hace muchos años Aristóteles, ¿no? Pero los pensadores en aquel momento no lo tomaron muy en cuenta. Los pensadores críticos modernos lo retoman porque es fundamental para la educación transformadora de hoy en día. La clave es que no podemos separar la acción de la reflexión. Un docente que actúa sin pensar o que teoriza sin actuar no está haciendo praxis verdadera, solo está eso, teorizando, o solo está eso, improvisando, y muchas veces improvisando sin fundamento, que esto es más grave todavía. Y aquí debemos de trabajar tres pilares que ya lo veíamos en los paradigmas, ¿se acuerdan? ¿No? Hablar primero de que la teoría nos da el porqué, nos da el sustento y nos ayuda a entender lo que pasa en el aula, cómo entenderlo, cómo comprenderlo. La reflexión, que ese es el momento de pausa, ¿no? De preguntarnos, ¿qué voy a hacer? El previo, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué lo hice así?
¿no? Eso nos invita a un movimiento reflexivo previo, durante y después de la praxis. Y luego la acción, ¿no? Que es donde realmente nos transformamos. Y esta no es una acción ciega, sino que es una acción informada, ¿verdad? ¿Informada de dónde? De la teoría, primer nivel, segundo nivel, de la reflexión. Si no viene informada, pues déjenme decirles que es una acción poco ética, porque al final estamos nuevamente improvisando sin fundamento. Estamos cobrando por algo que no deberíamos de cobrar, en otras palabras. La praxis, por lo tanto, se entiende como un ciclo en el cual actuamos, reflexionamos sobre esa acción y esa reflexión nos lleva a mejorar nuestra teoría y, y esa mejora nos muestra o nos da, ¿no? La dirección o aproxima también la acción futura y mejora, ¿no? Nuestras acciones futuras. Esto es lo que se distingue, ¿no? Como tal, a un docente reflexivo de uno del que solo cumple con su trabajo apenas. Por lo tanto, aquí es donde ya podemos hablar de praxis docente, cuando existen esas tres condiciones en nuestra práctica. La práctica docente, como tal, o la docencia universitaria, va más allá, ¿no? De muchos elementos que ya hemos mencionado. Es un rol multidimensional y es un rol complejo. ¿Por qué? Porque nos toca primero ser mediadores con la cultura, ¿no? Aquí actuamos como puente entre el conocimiento acumulado por la humanidad y la formación de profesionales del futuro. Somos, de una u otra forma, esos canales de transmisión de la tradición, pero también a la vez de la innovación. Somos generadores de conciencia crítica. Tenemos la responsabilidad de cuestionar, de analizar críticamente la realidad social y no solo enseñar la disciplina, sino transformar a nuestros estudiantes y convertirlos en ciudadanos pensantes y comprometidos con su sociedad de manera ética. Y naturalmente volvemos al tema de formación profesional, porque tenemos que también, a la vez de lo anterior, desarrollar competencias específicas para cada disciplina, pero siempre integrando teoría con práctica. Y en este caso debemos preparar profesionales que puedan actuar en el mundo real. Estas tres dimensiones no se pueden separar, trabajan de manera conjunta y juntas definen lo que significa ser docente universitario. Por lo tanto, aquí vamos a ver los tres enfoques como tal en el cual hace, ¿no? La reflexión. Primero, que no hay una única forma correcta de enseñar. Como docentes tenemos opciones, ¿no? Y es importante que usted y yo las conozcamos. Primero debemos de reconocer estos enfoques, ¿verdad? Porque esto nos va a permitir tomar decisiones de manera consciente y coherentes con nuestros valores y objetivos educativos y los objetivos de la clase, naturalmente, o de la carrera. Vamos a hablar del primero, que es el enfoque técnico, ¿no? El enfoque técnico nos habla de que la docencia como mera ejecución de habilidades y en el cual pues el docente actúa como artesano, ¿no? Como alguien que hace un oficio, que sigue patrones y procedimientos establecidos. Por lo tanto, su énfasis está en la práctica. El enfoque práctico se centra en comprender, ¿no? Básicamente, el mundo social y las situaciones complejas. Usa la fonéresis, ¿no? O la sabiduría práctica. El docente aquí toma decisiones autónomas basadas en sus valores y en el contexto específico. El enfoque crítico dentro de la práctica pedagógica, pues, va más allá, busca la transformación social y la liberación. Promueve, por lo tanto, la autonomía y la libertad, cuestionando y superando la relación de la dominación. Estos tres enfoques representan formas de pensar, ¿no? Y ahí ustedes pueden ver, perdonen que ahí no les había bajado la diapositiva, ¿verdad? Y estas formas pues representan formas de pensar la educación y por ende el rol del docente. Y a lo largo de esta parte pues vamos a ver estos enfoques dentro de la práctica pedagógica universitaria. La mayor parte, yo voy a ser honesto,
se quedan en estos dos segmentos, ¿verdad? Es muy raro, los hay, pero es muy raro los casos donde los profesores llegan a este tercer espacio. Usualmente donde se quedan es en estos dos. Es raro, pero ocurre. ¿Por qué? Porque a veces no hay conciencia plena y aquí es lo que buscamos más bien que ustedes desarrollen, ¿no? Que lleguen a ese punto de promover transformación social para nuestra comunidad, eh, promover la autonomía y la libertad, ¿no? Como valores ya personales, pero ojo, la libertad no libertinaje, libertad con responsabilidad ética y superar, ¿no? Esa dominación, sino que ya no solo ser sujetos pasivos, sino que activos en la construcción. Y a veces hasta ahí pecamos mucho porque por eso es que muchos de nuestros estudiantes ven como algo difícil, imposible, el tema de la investigación, por ejemplo, ¿no? Y entonces, claro, terminan siendo sometidos por lo que los científicos hacen y ellos no se vuelven partícipes de esto. Pero bueno, esa es otra historia que vamos a tal vez discutir más adelante. Dentro del enfoque técnico de la práctica pedagógica universitaria, pues la idea central, como lo mencionábamos, se reduce a habilidades buscar, ¿no? Que el docente solo desarrolle esas habilidades procedimentales para lograr objetivos que ya están previamente definidos. Y aquí, pues el docente, como lo mencionábamos, es alguien que va moldeando, ¿no? Un plan siguiendo instrucciones institucionales. Aquí, pues la planificación, en este caso del docente, regularmente ya está estructurada por expertos externos y no por el docente. Hay bastante énfasis en eficiencia y en resultados que puedan ser medibles. El docente, pues, se ve como un ejecutor del plan y no como un creador o como la posibilidad de poder hacer sus recortes o ediciones, ¿no? Sino que simplemente, o adiciones, sino que simplemente ejecuta lo que ya está establecido y pues la evaluación va enfocada básicamente a cumplir con los objetivos. Ahora bien, ¿cuál es el punto crítico o la limitación que hay en este elemento? Pues, y aunque ofrece de manera relativa coherencia y sistematicidad, usualmente se reduce la docencia por una función técnica y por lo tanto, ¿cuál es lo que pasa con la parte de sistematicidad? Si no hay una actualización constante de esos planes, existe el riesgo de que caiga en algún nivel de estar pues obsoleto el conocimiento que se está enseñando. Entonces ahí hay un potencial riesgo o una potencial limitación de estar enseñando contenidos que ya no son pertinentes con la nueva realidad. Deja poco espacio para la creatividad porque al ya estar todo definido, pues no permite ese espacio de poder incorporar elementos nuevos. No permite contextualizar según las necesidades reales del grupo, porque quizás, yo les digo y siempre, como hay trayectorias, historias diferentes, muchas veces dentro de nuestros estudiantes ya hay contenidos, hay elementos que ya han sido abordados, o peor aún, que no han sido abordados. Y claro, como ya está definido lo que yo debo de dar y lo que yo debo de hacer, entonces no permite ese margen de maniobra para dar ese background necesario a los estudiantes que se puedan ubicar o contextualizar dentro del contenido que se está enseñando. Y el riesgo principal, siento yo, que la práctica se vuelve una mera rutina, porque al final, pues, solo es ir a aplicar lo que ya está, aplicar lo que ya está. Aquí, claramente, si bien la estructura es valiosa, yo siempre he considerado eso, tener un norte bien establecido, no puede ser el único enfoque, porque siempre ignora la complejidad de lo que realmente implica enseñar, ¿no? Ya para los que dicen que son prácticos, pues el enfoque va más al tema de lo que ya acuñaba Aristóteles, ¿no? El término para referirse a la prudencia práctica. Y aquí no es aplicar fórmulas, sino deliberar y es actuar correctamente en situaciones complejas. En docencia, por lo tanto, entenderemos que es un juicio sensible al contexto fundamentado en valores. Es decir, que el docente interpreta, valúa y decide según lo que más significativo podría ser para los estudiantes. Claro, aquí debemos de destacar los 4 rasgos principales que presenta esta práctica pedagógica universitaria. Primero,
Comprensión sobre los resultados. Aquí nos interesa entender el mundo social y educativo, no solo alcanzar los objetivos medibles que ya hemos establecido en el modelo anterior. La autonomía es fundamentada, en este quiere decir que el docente toma decisiones propias basadas en sus valores y en el diálogo genuino, ¿verdad? No solo hablar así encimita, el diálogo genuino con los estudiantes y su involucramiento en el proceso. Y naturalmente la construcción conjunta, ¿verdad? Relacionado con el punto anterior, pues buscamos que las interacciones entre los docentes y el estudiante sean significativas. Naturalmente van a ser subjetivas y esto va a permitir una co-construcción de sentido con el grupo. Y finalmente buscamos una interpretación reflexiva, es decir, que la práctica docente es un ejercicio interpretativo constante de la realidad y de su conexión con ella. Y en el enfoque crítico o emancipador, que este es el máximo, ¿verdad? Que buscamos desarrollar y aquí pues hay muchos pensadores, hay muchos teóricos que podríamos citar, ¿no? Para hablar de esto. Podríamos hablar de Donald Trump, por ejemplo, podríamos hablar de Zeigner, podríamos hablar de Teixeira, podríamos hablar de John Dewey, podemos hablar de Paulo Freire y de muchos otros educadores que pues aspiran a este punto, ¿no? De que sí, tomamos en gran parte, ¿no? La pedagogía crítica de Paulo Freire. Y entendemos nuevamente, ¿no? La educación como un acto político y ético que busca emancipar, ¿no? Y que va más allá de una simple comprensión. Y básicamente podríamos mencionar que su horizonte es la transformación social y esto pues inspirado en la pedagogía que de Paulo Freire, ¿no? Y eso va para la pedagogía de la libertad, le podría servir la pedagogía del oprimido, la pedagogía de la esperanza, la pedagogía de la autonomía, ¿no? Como elementos y para poder pues revelar y superar de cierta forma las relaciones de dominación, injusticia y desigualdad. Aquí creo yo que los valores a destacar, ¿no? En este enfoque crítico de los profesores, que algunos, como les digo, honrosamente logran llegar, es primero, pues promover la autonomía y la libertad. De aquí, en este caso, ellos buscan que los estudiantes aprendan a pensar por sí mismos y eso les implica muchas veces llevarlos a cuestionar estructuras de poder, y aquí pues buscamos también que los estudiantes se conviertan en agentes de cambio en su comunidad y en su profesión, porque esto no es algo inherente solo al tema de la profesión docente, esto es a muchas profesiones. Claro, cada una conocerá su situación, totalmente de acuerdo. Sin embargo, siempre hay situaciones de opresión y por lo tanto este modelo o de injusticia o de desigualdad lo que busca es reducir eso. También busca promover la conciencia crítica. Aquí, pues en este caso, nosotros como docentes buscamos que se desarrolle la capacidad de análisis profundo, no superficial, profundo, y esto implica examinar críticamente, ¿no? Condiciones sociales, culturales, institucionales que ayuden a promover los antivalores, ¿no? La dominación, la injusticia y la desigualdad. Entender también nos implicará entender cómo estas condiciones afectan el aprendizaje, afecta el involucramiento del profesional dentro del cuerpo de conocimiento dentro de su disciplina, ¿no? Y luego, pues, promover el tema de la transformación social, que no es suficiente describir la realidad en este caso. Aquí lo que se busca es que el estudiante intervenga activamente, cuestione lo que se da por establecido y abra nuevas posibilidades para el cambio. Sí, y aquí es lo que a veces siempre buscamos, ¿no? Que el estudiante pues desarrolle un empoderamiento genuino del conocimiento, pero no para perpetuarlo, sino que para transformarlo, porque muchas veces solo nos quedamos en el empoderamiento para repetirlo, pero no para resignificarlo o para hacer un juicio crítico sobre eso. Entonces, en este caso, eh, el, el núcleo didáctico y los procesos en el aula se vuelven claves, ¿no? De cómo estructuramos eso. La práctica pedagógica como tal no es algo que podríamos decir que es abstracta, porque sucede en un lugar concreto,
con recursos concretos o establecidos y a través de procesos didácticos específicos. Y en este caso, en el centro de todo esto hay una tríada fundamental que es clave para entender la educación. Primero, el docente, el contenido y el estudiante, ¿no? Y aquí lo voy a centralizar un poquito mejor para que ustedes lo puedan ver. Esta es la triada, ¿no? Docente, contenido y estudiante. El docente es quien facilita, orienta y ayuda a gestionar desde la enseñanza el aprendizaje, ¿no? El contenido, que es el saber disciplinar y cultural que nosotros enseñamos o buscamos aproximar al estudiante, y en este caso el estudiante es el sujeto activo que construye su propio conocimiento. Entonces la relación entre estos elementos son lo que importa. Primero, la relación pedagógica que se genera entre el docente y el estudiante, ¿no? Luego, eh, la transposición didáctica, es decir, cuando hablamos de transposición didáctica es dentro del conocimiento que mencionábamos, pedagógico del contenido, es la capacidad de convertir esto, acuérdense que esto viene de construido desde por lo menos las estructuras actuales, desde el campo disciplinar, ¿no? Donde hay especialistas que construyen conocimiento específico. Y esto ocurre, ¿verdad?, en la actuación social. Entonces, hay niveles de concretización hasta que esa información o ese conocimiento que se construye en la actividad humana o en la actividad científica llega al aula, ¿no? Y cuando ya llega al aula, tiene que convertirse en un contenido educativo. Entonces, de tal forma, ese contenido educativo lo que hace es que el docente hace que este contenido sea entendible para este estudiante y pueda ocurrir la apropiación del saber, que es cuando básicamente el estudiante se apropia, o domina o se empodera del conocimiento que ya el profesor, vamos a decirlo así, ya ha triturado para que el estudiante pues solo tenga que masticar, comprenderlo, ¿verdad? En ese sentido, a eso es lo que sea digerible para el estudiante, ¿no? Mediante la experiencia formativa. Aquí el punto esencial de esto es que ninguno de estos tres elementos funciona por sí solo. Un buen docente, sin conexión con sus estudiantes, ¿verdad? Sin esa relación pedagógica, o los contenidos sin relación con quien los aprende, no genera educación, y mucho menos una educación de calidad. Y la calidad pedagógica emerge de la calidad de las relaciones entre los tres. Es el equilibrio dinámico lo que va a determinar el éxito de esta relación tripartita. ¿Okay? En la siguiente diapositiva vamos a ver elementos clave, ¿no?, que se pueden desarrollar en el aula básicos para esta triada, ¿no? Primero, debemos de reconocer los estilos de aprendizaje, que vamos a ver si preparamos algún material para eso. Y naturalmente debemos de reconocer que cada estudiante pues tiene una forma única de aprender. Algunos son reflexivos, otros son más prácticos, otros son teóricos, ¿verdad? Algunos son activos, así como ustedes cuando tuvieron la oportunidad de hacer su diagnóstico, ahí ustedes se dieron cuenta qué tipo de aprendizaje predomina, porque puede ser que hayan varios, ¿verdad? Pero hay uno que predomina. Entonces, en función de eso, también ustedes acuérdense que frente a ustedes hay otra infinidad de personas que también tienen ese estilo suyo o pueden tener otro diferente, ¿verdad? Entonces, es muy clave que nosotros reconozcamos eso para manejar muy bien aquí la relación, ¿se acuerdan? Docente-estudiante, la relación pedagógica, ¿no? Reconocer esta diversidad que es fundamental porque esto nos permite diseñar experiencias que realmente lleguen a todos, que sean inclusivas y que sean relevantes para cada perfil. A veces a nosotros se nos olvida que, y especialmente en educación así, con expresión virtual, a veces no logramos, y al no existir esa interacción directa, no podemos identificar a veces ni las discapacidades que a veces pueden tener nuestros estudiantes, ¿verdad? Porque muchas veces o es por mensajes escritos
¿verdad? Que se desarrolla, o es por audios que se desarrolla esa relación. Entonces, cuando diseñemos algún recurso, pensemos siempre en la forma de facilitarles a todos el aprendizaje, ¿verdad? Aquí también en la diapositiva vemos otro elemento clave que es la comunicación. Usualmente, esto, cuando hablamos de comunicación, no lo debemos de entender solo como cualquier tipo de conversación con palabras vacías o poco relevantes, ¿no? Aquí los símbolos, los gestos, la forma en que escuchamos y cómo nos conectamos emocionalmente son cruciales. ¿Por qué? Porque esto va a facilitar la interacción. La interacción genuina motiva a los estudiantes y naturalmente esto construye el vínculo pedagógico que sostiene todo el aprendizaje. No es hablar de la novela, no es hablar de las relaciones que puedan tener los estudiantes, ¿no? De noviazgo, no, 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 no es eso. Es las formas, ¿no? En cómo interpretamos, cómo entendemos, ¿no? Las palabras, las acciones, y la forma en cómo escuchamos, eso es lo que verdaderamente va a posibilitar construir una relación pedagógica genuina. Y por lo tanto, también otro elemento clave es la evaluación formativa, ¿no? Porque muchas veces reducimos la evaluación a aspectos de meramente sumativos. Y sí, es parte del proceso y lo reconocemos, no es algo que vamos a desconocer. Cierto que es una herramienta para regular, pero también la evaluación debe de ser una herramienta para mejorar constantemente el proceso de enseñanza. Esto a nosotros como profesores nos ayuda infinitamente a detectar qué necesitan nuestros estudiantes y ajustar nuestras estrategias en el entorno de una manera continua, ¿no? Pasando a prácticas pedagógicas en el siglo XXI, pues las demandas de hoy en día requieren, ¿no? Hacer algo extra, porque lo que vimos anteriormente fue algo, formación conceptual genérica, y ahora lo vamos a contextualizar, y hay un punto quizás donde vamos a hacer más énfasis cuando hablemos ya de los desafíos, ¿no? De las tecnologías, que lo vamos a conversar en la cuarta unidad, ¿no? Aquí ya enfocándonos en las prácticas pedagógicas contemporáneas, pues el siglo XXI definitivamente ha venido a transformar completamente lo que implica ser docente. Antes todo ocurría en el aula de clases, una pizarra, un montón de sillas, estudiantes alrededor del profesor tratando de pues prestar atención. Con la llegada de la pandemia y especialmente en el sector universitario, regresar a los recintos después de la pandemia ha sido bien difícil, ¿verdad? Muchas universidades por eso han tenido que flexibilizar también su parrilla de clases, ¿no? Su parrilla de programación académica. Ya no solo ofertar clases presenciales, sino que ahora también ofertar clases con mediación, ¿verdad? Mediación virtual, donde los estudiantes pues se conectan, y eso va dirigido para los dos niveles. En algunos casos, quizás en algunos programas, es limitado, ¿verdad? Por su cantidad de laboratorios, prácticas que hay que realizar, pero hay otros donde son disciplinas que tienen una formación eminentemente teórica y donde la práctica es reducida, entonces da la facilidad en esos casos. Entonces, hay tres fuerzas claves que moldean la educación de hoy. Primero, pues las demandas sociales, que eso pues nos dicen, ¿no? Nos dan la pauta de preparar estudiantes para un mundo que está en constante cambio. Y el cambio es lo único permanente, dirían por ahí, ¿no? Luego, las demandas culturales, ¿no? Que en este caso implica reconocer y valorar la diversidad que en el aula. Y luego, las demandas tecnológicas, que esto implica pues integrar herramientas digitales de manera significativa. En este caso, el docente enfrenta un escenario complejo donde naturalmente debe de primero aprovechar la conectividad, ¿no? Y el acceso a la información, trabajar con estudiantes de diferentes orígenes y necesidades y comprometerse activamente con la justicia educativa, ¿no? En este sentido, asegurar que todos pues tengan acceso a las oportunidades de manera equitativa. Y aquí la práctica pedagógica ya no es unidireccional, ¿no? Es colaborativa, es inclusiva y siempre orientado al tema de equidad. Ahora bien, presentamos la evolución conceptual en este caso, ¿verdad? Porque debemos de reconocer, ¿no? Que ya hay anteriormente la preocupación central era solo de TIC, ¿no? Tecnologías de la información y comunicación, y en este sentido,
pues las tecnologías tenían un enfoque instrumental, ¿no? Como herramienta para acceder y transmitir información. ¿Cuál era el riesgo? Pues digitalizar prácticas tradicionales sin una transformación real. Aquí es importante recordar que el uso acrítico de tecnología no necesariamente garantiza o mejoras en el aprendizaje, ¿verdad? Y hoy tenemos el TIC, tecnologías de la información, la comunicación y del conocimiento. Aquí el cambio fundamental es el enfoque pedagógico y humano que tiene la implementación, ¿no? La tecnología que actúa como un puente de mediación entre el estudiante y el conocimiento. Claro, la prioridad aquí es el aprendizaje significativo, ¿no? La construcción colaborativa, el pensamiento crítico y la clave como tal es que lo pedagógico debe de prevalecer por sobre lo tecnológico. En pocas palabras, la transición en este caso requiere de que los docentes cambien su mentalidad. La tecnología no es el fin, es un recurso, es un medio para lograr ese aprendizaje, ese acercamiento entre el estudiante y el contenido, es decir, la apropiación del saber. Por lo tanto, el objetivo es potenciar la experiencia formativa y enriquecer la relación, en este caso, estudiante-saber. No es sobre tener más tecnología, porque eso es lo que confundimos, sino que usarla con el propósito claro que tiene usted diseñado el objetivo educativo, ¿no? También debemos de comprender, ¿no? Que debemos desarrollar algunas prácticas pedagógicas inclusivas. Eh, Vamos a ver, la diversidad muchas veces es entendida, y lo pensé muy bien antes de decirlo, muchas veces la diversidad que es entendido como algo negativo. Pero yo creo que más bien la diversidad es algo que se convierte en una fortaleza, porque es interna. No necesariamente un problema a resolver, sino que debemos de comprender el compromiso ético, que es garantizar igualdad de oportunidades y aprendizaje significativos para todos. Y esto naturalmente va a implicar, quizás sea así, más trabajo, pero al final hay un aprendizaje mayor. Y esto va a implicar primero a realizar adecuaciones o adaptaciones curriculares, ¿no? Explicar que no se trata de bajar el nivel académico, sino de a veces de modificar objetivos, contenidos, metodologías y evaluación según necesidades individuales, manteniendo el rigor. A veces estamos tan centralizados que todos tienen que hacer la misma estrategia y a veces no es necesario que todos pasen por las mismas estrategias. Hay estrategias que son superficiales, hacer un mapa conceptual, hacer ensayos, y claro, y menciono esto, no pensando en la forma antigua, ¿no? De hacerlo. Hablo de la forma actual, porque hoy usted solo coloca prompts en inteligencia artificial y le generan todo esto y otras cosas más que yo no mencioné, ¿verdad? Pero como estamos tan enfrascados en que todos tienen que hacer ciertas acciones y hacerlo igual, entonces obligamos a todos a pasar por el mismo esquema, pero a veces no todos necesitan pasar por las mismas estrategias. A veces podemos segmentar nuestras estrategias a ciertos públicos, a ciertas personas en función de sus capacidades, en función también de su temporalidad, en función de su condición, ¿verdad? Que es única y singular en comparación con el resto. También esto va a implicar no alejarnos del rigor. Esto no necesariamente, ¿verdad? Va a implicar alejarnos del rigor. Las adecuaciones en el aula. Hablar de cambios concretos en el espacio físico, materiales y dinámicas de grupo para que los estudiantes con necesidades educativas especiales o con discapacidades, ¿verdad? Participen plenamente, ¿no? La enseñanza-aprendizaje. Que a veces, muchas veces, algunos pues van quedando marginados y a veces no porque, o excluidos, y no necesariamente porque nosotros lo hagamos así, sino porque a veces pues ellos tampoco nos dan a conocer oportunamente sus condiciones y esto implica que tampoco conozcamos esa realidad. Y por eso aquí, recordemos, la relación pedagógica es importante, conversar uno a uno con sus estudiantes para poder pues conocer también esas necesidades especiales que ellos tienen o esas discapacidades, ¿verdad? Luego,
hacer un diseño universal para el aprendizaje. Aquí es importante subrayar la importancia de planificación, ¿no? De la planificación. Desde el inicio, pensando siempre en múltiples formas de presentar la información y permitir que los estudiantes demuestren pues su aprendizaje según su fortaleza. Si ustedes pues en por lo menos módulo he tratado de ser bien diverso, ¿verdad? En las estrategias, lo más posible, porque el tiempo también apremia, pero hemos logrado pues condensar y desarrollar las acciones propuestas de manera oportuna. Aquí es importante aclarar, ¿no?, que estas tres estrategias en cuanto a la práctica inclusiva del profesorado son claves para crear un verdadero ambiente de confianza y aprendizaje para todos. Porque a veces solo pensamos en los discapacitados cuando hablamos de inclusión. Y no solo ellos deben ser tomados en cuenta al momento de hablar de inclusión. A veces hay trastornos del aprendizaje y hay otros múltiples de situaciones que cada uno de nuestros estudiantes tienen y que a veces no emergen porque quizás no se los han diagnosticado, porque quizás les da vergüenza o porque consideran que no interfiere con el aprendizaje, pero en muchas ocasiones lo logra interferir. Entonces, aquí es clave que ustedes siempre tengan claro, y yo no les digo que esto va a ocurrir desde el inicio. Esto es algo que ustedes van a ir mejorando en la medida que van enfrentando esas experiencias. Por eso que yo les decía, la docencia no es algo que se acaba en un curso, en un diplomado, en un programa de formación de licenciatura o de maestría o de doctorado. Es algo que vamos a estar aprendiendo constantemente a hacer porque constantemente tiene cambios, tiene la participación de otras ciencias generando conocimiento en nuestro campo y por lo tanto la docencia no, en cuanto a formación, no es un proceso finito, es infinito y ahí ustedes en la medida que tengan esas oportunidades lo van a lograr entender, ¿no? Y quizás algunos ya lo entienden y otros lo van a vivenciar. La práctica pedagógica es el escenario donde el maestro dispone su personalidad académica, naturalmente también su personalidad ética para construir conocimiento colectivo. No es una instancia cerrada, sino un ejercicio de desconstrucción que dota al individuo de herramientas para forjarse a sí mismo y actuar con el criterio en la esfera de lo público. La práctica pedagógica no es simplemente el acto de enseñar, es un acto ético y académico donde construimos todos juntos. Y mientras más juntos estemos, mejor va a ser. Si lo hacemos aislado, puede que haya algo de mejor, algo de transformación, algo de construcción, pero no es igual que cuando lo hacemos con nosotros, que también quizás están pasando por procesos muy similares o muy diferentes. Aquí en el diagrama que los estoy colocando y que voy a centralizar un poquito, vamos a ver si logro hacer que se vea todo. Ahí está. El diagrama nos muestra los 4 pilares que hemos recorrido en esta presentación para hablar de práctica como praxis, ¿no? No como algo que repetimos, no, como praxis verdadera. Los 3 enfoques, el núcleo didáctico y cómo todo esto se proyecta al siglo XXI. Hablamos de los 3 elementos claves, la acción reflexiva, que es el maestro debe de estar dispuesto siempre a cuestionarse constantemente y que no es suficiente con repetir lo que siempre se ha hecho. La reflexión es lo que transforma la experiencia en aprendizaje. Si no hay reflexión, no hay aprendizaje, solo hay una rutina. ¿Okay? Si no hay reflexión en la acción, lo que hay es rutina y nunca aprendizaje. El enfoque situado, no hay recetas universales. Cada aula, cada comunidad, cada grupo de estudiantes es diferente y necesitamos, siento yo, sensibilidad pedagógica y criterio para poder adaptar cada una de nuestras prácticas según esas singularidades. Y luego necesitamos un compromiso transformador. La educación, recordemos, no es neutral. Cuando hacemos bien nuestra labor, no solo impactamos en el aula,
estamos de una u otra forma también contribuyendo a una sociedad justa y una sociedad más reflexiva. La práctica pedagógica como tal es un ejercicio continuo de desconstrucción y construcción, algo que aprendimos en la cita anterior. Recordemos, práctica pedagógica es desconstrucción y construcción cuando hay reflexión. Y aquí es, yo insisto, la importancia de nuestro registro anecdótico o de nuestro memorial, porque ese es el espacio que ustedes van a tener para construir lo que históricamente han venido haciendo o creyendo que es la docencia, creyendo lo que es formar o educar, su rol, el papel del conocimiento, el papel del estudiante. Ahí lo van a poder comprender cómo se ha venido construyendo. Y va a ser también la oportunidad para reflexionar y decir, no, esto no es que está mal, quizás es para la época en la que yo me formé y crecí con estos creencias, valores o conocimientos, en aquel momento era válido, pero para esta nueva realidad es diferente y requiere de un cambio. Y ahí es donde el maestro, dentro de la profesión hablando, no hablando de manera individual, se forja a sí mismo mientras forma también a los otros. Así que con eso, pues, damos por finalizado esta lección, esperando haber dejado, ¿verdad?, la conciencia un poquito más clara en cuanto al ejercicio docente para el siglo 2021. No me resta más que agradecerles e invitarles a proceder, ¿verdad?, con la evaluación formativa que está diseñada en el siguiente segmento. Nos vemos en la siguiente lección y los estaré esperando para finalizar la última lección de nuestra unidad número 2. Chao, chao.